Bien, amados hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones, amados hermanos, amigos, oyentes y televidentes, y un fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos de diferentes redes sociales. Y también un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas de mi congregación a donde pertenezco. Un fuerte abrazo también a ustedes, amados hermanos. Bien, amados hermanos, el día de hoy, este año 2026, iniciamos con este tema tan contundente que va a dar mucho que hablar bajo los textos bíblicos de las Sagradas Escrituras. Bajo el Espíritu Santo estaremos analizando palabra por palabra los textos bíblicos que están escritos en esta Santa Biblia. Amados hermanos, vamos a hablar este año 2026, analizaremos punto por punto. El título de este tema es Préstamos económicos y también deudas por falta de perdón. Vea usted. Y también los que prestan de bancos, préstamos en diferentes formas y deudas de tarjetas, estaremos analizándolo en este tema tan contundente el día de hoy, el inicio de este año. Bendito sea Dios Todopoderoso, amados hermanos. Bien, entonces iniciamos con el libro Romanos. Acá el apóstol Pablo nos va a aclarar muchísimo para llegar a entender y una comprensión en este punto. Capítulo 13, versículos 5 a 8, dice en esta manera: por eso tienen que someterse a ella, no solo para evitar el castigo, sino para mantener su conciencia limpia. Amados hermanos, el pueblo de Dios tiene que tener una conciencia limpia, no haciendo lo malo. El pueblo de Dios tiene que estar haciendo cosas correctas delante de Dios en diferentes maneras, en diferentes formas, para poder vivir en la presencia de Dios. Porque la conciencia pesa, hermano, cuando hacemos algo indebido que no es correcto. La conciencia pesa, y la conciencia es quien te acusa cuando uno hace las cosas malas. Pero si tienes una conciencia limpia y haces bien las cosas, siempre vas a tener paz contigo mismo y tu conciencia no te va a acusar, porque no hay de qué. Por ello dice aquí el apóstol Pablo claramente, pero lo aclara en el versículo 6, dice: por esa misma razón también paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar sus sueldos. Vea usted. Obviamente que hay sentido y razón lo que dice el apóstol Pablo en este texto bíblico, en el Nuevo Testamento. Dice que los funcionarios del gobierno necesitan cobrar sus sueldos. Claro que sí. El que trabaja, le pagan. Pero el pueblo tiene el derecho de pagar sus impuestos al gobierno. Por ejemplo, en diferentes países del mundo, paga sus impuestos al gobierno de turno que esté en ese momento. Los pueblos tienen que pagar, por ejemplo, autovalú, predios. Ahí viene para pagar, por ejemplo, luz pública, limpieza pública, parqueos. Pagar de la casa, si tienes un piso, dos pisos, tercer piso, pagas por piso también al gobierno de turno. Y también, amados hermanos, compras, tienes una tienda, también tienes que pagar un impuesto al gobierno de turno. Si tienes cualquier negocio, pagas. Compras, por ejemplo, en esta calidad, compras un kilo de arroz, etcétera, etcétera, estás pagando tus impuestos al gobierno por esa compra. Porque esa compra va a parar ese dinero es al gobierno para que los funcionarios ganen su sueldo, tanto las entidades públicas. Por ejemplo, en este caso, las entidades públicas, ¿quiénes son?
La policía tiene que ganar su sueldo. ¿Quién lo paga? Es el pueblo. Los militares, ¿quién lo paga? Es el pueblo. Vea usted. Los abogados, los que trabajan, los congresistas, por ejemplo, también ¿quién lo paga? Es el pueblo. Así sucesivamente, los alcaldes, regidores, tenientes alcaldes, etc. Bueno, en fin, por hablar de tanto, ¿quién lo paga? Es el pueblo, amados hermanos. Por eso es necesario que paguemos nuestros impuestos, y aquí el apóstol Pablo lo aclara: pague sus impuestos, para que los funcionarios ganen su sueldo, también le paguen sus sueldos. Versículo 7 dice: ustedes den a cada uno lo que deben pagarlos, los impuestos y además aranceles, quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en las autoridades. Amados hermanos, aquí habla, deben pagar. Todo dice, deben pagar. Dice, escúcheme, ustedes den cada uno lo que deben, paguen los impuestos, dice. No podemos, amados hermanos, nosotros deber al gobierno por en esta calidad los predios, autovalús, etcétera, etcétera. No se puede deber. Debemos pagar, dice aquí. Cumplir como hijos de Dios, cumplir como ciudadanos terrenales que somos de ese país. Y también dice que demostremos respeto a la autoridad. No podemos criticar a una autoridad, amados hermanos, porque Dios es quien la ha puesto esas autoridades. Lo dice en la Biblia que Dios pone autoridades y quita autoridades. Si usted critica a una autoridad, estás criticando al mismo Dios. No a esa autoridad, sino criticas es a Dios mismo. Por eso el pueblo de Dios tiene que tener bastante cuidado en su forma de hablar, bastante cuidado en su criterio humano y en sus pensamientos, y razonar qué debe hablar o no debe hablar. Porque al criticar a un gobernante estás criticándolo al mismo Dios, porque Él es quien ha puesto los gobernantes en todos los países del mundo. Por eso dice, den respeto a sus autoridades. En otro punto dice, en ese versículo 7, dice los aranceles. Aranceles también se refieren a las grandes empresas mineras que cavan, por ejemplo, los cerros, donde hay oro, el bronce, la plata y otras cosas más. Tanto empresas internacionales como nacionales tienen derecho de pagar aranceles. Ya no son impuestos, no son aranceles. Los aranceles, ¿en qué se puede trabajar? Uno, esos aranceles necesita el gobierno para que haga obras en los pueblos, hacer carreteras, colegios, universidades, más hospitales, etcétera, etcétera. Necesita ese dinero el gobierno. Muy aparte que una parte de arancel también se queda en el pueblo a donde pertenece esa minera, que pertenece a un pueblo, que ese pueblo necesita ese dinero para el subdesarrollo de ese pueblo donde pertenece la minería que están sacando el oro en este caso. Entonces todo eso exige aquí en la Biblia el apóstol Pablo que paguemos los aranceles de ciertos personajes. ¿A qué se refiere? A las grandes mineras que trabajan en diferentes países del mundo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y el versículo 8, para cerrar este capítulo, dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si se aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley. Miren, hermanos, conforme usted cumple las exigencias de la ley de este mundo, el terrenal, que exige el gobierno, que pague tus impuestos, pagues todos tus derechos, ahora la ley de Dios también exige que paguemos nosotros algo espiritual. ¿Cuál es la paga espiritual, amados hermanos? Es el amor, amar a tu prójimo. Con eso estás cumpliendo toda la ley de Dios. Ojo, hay que entenderlo eso.
Porque aquí está haciendo una comparación entre pagar los impuestos al Estado, al gobierno. Y aquí dice, acepto. La deuda es amarse unos a otros y habrás cumplido todas las exigencias de la ley de Dios. O sea, hay que pagar impuesto espiritual. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo y ámate tú mismo. Esa es la exigencia de Dios, que nos amemos, y ahí estarías pagando todos los impuestos espirituales, por decirlo en nuestro vocabulario humano, en nuestro acento humano, para poder tener una comprensión y un entendimiento. Porque ahí habla un versículo del 8, le dice, acepto de la exigencia de amarse unos a otros, habrás cumplido las exigencias de la ley de Dios. Entonces el pueblo de Dios también no solamente tiene derecho de pagar los impuestos al Estado de turno de tal país, tiene el derecho de pagar también a Dios, amándonos unos a otros. Amándonos, tolerándonos, teniéndonos paciencia, aconsejándonos de unos a otros. Ese es el impuesto más grande que ha puesto Dios y el Señor Jesucristo para estar delante de Dios, y habrás cumplido toda la ley de Dios, así como en el terrenal que dice, paga los impuestos, aranceles, estarás limpio de conciencia y habrás cumplido con la ley terrenal. Vea, está comparado lo idéntico, y hay una lógica y razón de comprender este versículo, que hay una tremenda exigencia para el pueblo de Dios. Dios tiene que pagar dos impuestos, impuestos terrenales y el impuesto espiritual, que es amarse unos a otros. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ahora veamos al libro Jeremías. Acá hay un problema en el libro Jeremías, amados hermanos, cuando Jeremías se pone a cobrar en capítulo 15. Acá hay un problema grave en el libro Jeremías, el profeta Jeremías, que dice, Jeremías capítulo 15, versículo 10. ¿Qué nos dice aquí? Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? O si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy aún acreedor de pretender cobrar un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me odian. Acá hay un problema grave con el profeta Jeremías. Dice, él es el encargado en cobrar deudas económicas. Pero lamentablemente, hermano, hoy en día lo idéntico se está viviendo en este mundo, aún en los pueblos de Dios. Hay un grave problema. Hermano, para prestar el dinero es muy fácil. Muy fácil pagar el dinero, porque el que pide prestado viene con cara de angelito, hermano, pidiéndote, por favor, préstame, necesito urgente para tal cosa. Sea por enfermedades, sea por diferentes maneras, pero te prestan un dinero, y el generoso es la persona que presta. Es un generoso porque se conduele de su prójimo y presta con el corazón, hermano, de amor. Pero no todos son iguales, porque hay personas, hermano, que se prestan y se mandan a mudar en algunos casos. Hay otros, hermanos, que no pagan la deuda. Y cuando vas a cobrar, hermano, te demuestran la otra cara. A veces, en algunos casos, amados hermanos, hay un problema que los padres mismos enseñan a mentir a sus propios hijos. ¿Cuál es, por ejemplo, cuando alguien va a cobrar a tal fulano a su casa? Simplemente dice el hijo, papá o mamá, mira, ha venido el vecino, o ha venido fulano mengano, te está llamando, te espera afuera. ¿Y qué pasa ahí? El papá o la mamá le dice, dile que no está, ha salido. Dígame, ¿cómo es eso que los padres primeramente se prestan un dinero y se esconden y mienten y enseñan a sus hijos a mentir?
Usted sabía que el cobarde se esconde tras de la mentira. Es un cobarde que no da la cara por lo que ha hecho. El hombre debe ser de carácter y debe aprender a ser responsable en sus actos. Debe ser responsable en sus actos y debe ser, hermano, dar la cara y hablar claramente cómo va a pagar. Pero en este caso se le lo ve muy caóticamente que le enseña a sus hijos a mentir. Mala educación, mala reputación. Ese hijo va a aprender a mentir y se convierte hijo del diablo porque el padre o la madre son responsables. El diablo es el padre de la mentira y usted al mentir prácticamente estás dando cabida y reconociendo quién es tu padre. Es el diablo, no es Dios. Por ello dice aquí, profeta Jeremías, qué aflicción tengo, madre mía, mejor hubiera muerto la hora de nacer. Porque todo el mundo le odiaban cuando iba a tocar la puerta y cobrar el dinero. Mire lo que dice aquí, hubiera muerto, al nacer hubiera muerto. En todas partes me odian, no soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así todos me odian, dice el profeta Jeremías. En ese dolor de lamento, obviamente cuando uno va a cobrar, hermano, recibes críticas, te maldicen, te mientan la madre, te insultan. Bueno, de todo tipo eres criticado y mal visto de esa persona que debe. Ese es el gran problema. Aún estos problemas pasan dentro de los pueblos de Dios. No solamente en la sociedad, también dentro de los pueblos de Dios hay estos problemas con los hermanitos y hermanitas en diferentes pueblos de Dios. Veamos otro libro, Salmos, a ver qué nos dice para comprender este tema más. Libro Salmos, capítulo 37, versículo 21, a ver qué nos dice, amados hermanos, para poder comprender. Versículo 21 dice en esta manera, escúcheme. Aleluya, gloria a Dios, siempre tomando el agüita, hermano, porque tú sabes, en el momento del habla o de la prédica siempre se necesita el agua para remojar las cuerdas vocales. Dice en esta manera en el libro de Salmos capítulo 37 versículo 21. Dice: los perversos piden prestado, nunca pagan, pero los generosos sí han prestado, dice. Mire que dice en este libro tan contundente, que dice en este libro contundente, libro Salmos. ¿Quiénes son los perversos, amados hermanos? Toda la gente mala que no paga sus deudas económicas, porque estamos hablando de préstamo. Como dice el libro Jeremías, todos me odian por ir a cobrar la plata del préstamo. Y los que no pagan, dice la Biblia que son perversos, y la palabra perverso significa son malos. Malos. Vea, son malos, ¿por qué? Porque no pagan. Tú sabes, el que ha prestado, con cuánto sacrificio habrá reunido ese dinero, con el sudor de la frente, de repente hasta dejando de comer, juntó un dinero. Pero tuvo piedad y misericordia de su prójimo, agarra el dinero y le prestó. Pero este le paga por un bien por un mal. O sea, mejor dicho, un mal por un bien. Perversos, en otra versión bíblica dice impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los cristianos, los que conocen a Dios, los que sirven a Dios. Se refiere al pueblo de Dios, que están los integrantes del pueblo de Dios. Hoy en día hay hermanos que se prestan dinero y no pagan. Y hay hermanas y hermanos también que son usureros, que prestan dinero altísimo. Intereses.
Un 15, un 20, hasta 25% prestan dinero. Hay hermanos y hermanas. Y en la sociedad también hay, que la Biblia lo llama usureros, ladrones. Se valen, hermanos, de la pobreza, se valen de la necesidad del prójimo para robarles en esta manera. Eso está condenado bíblicamente. Mientras que en el Antiguo Testamento dice: a tu hermano prestarás sin intereses. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice: si tu hermano no tiene en el 50º año, perdonarás todas las deudas. Cada de 50 años se perdonaba la deuda y era borrón y cuenta nueva. Cualquier deuda, sea económico, sea terrenos, sea préstamos, lo que sea. Dice en el Antiguo Testamento, el libro Levítico. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Los impíos son los mismos cristianos que prestan dinero y son usureros, y los que no pagan también son impíos. Los que se valen, hermano, de la necesidad. Todo eso son perversos y malos. Delante de Dios son malos, esa gente mala, perversa. No tienen tantito de conciencia. Veamos otro libro, el libro Proverbios, capítulo 22. A ver qué nos dice, amados hermanos. 22, versículo 26 y 27, posterior 7. Dice en esta manera, 26. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Vea, hermanos, acá vamos a hablar dos puntos específicos que hablan de este versículo tan contundente en el libro Los Proverbios. Dice: no te comprometas a pagar deuda ajena. Primer punto. Hoy en día, hermanos, muchas personas cometen ese gravísimo error. Es un error garrafal. A veces por buena gente te pagan por mal, hermanos. Hay familias que el sobrino se adeudó con el banco, etcétera, etcétera, y el tío dice: no importa, hijo, yo te voy a ayudar a pagar, o yo lo pago la deuda a cambio de esto. Bueno, es comprensible y entendible. Pero en el camino, hermano, tuviste problemas, obstáculos en el camino. ¿Qué tal te enfermaste y no puedes pagar? ¿Y por qué rayos te comprometiste a pagar deuda ajena? Hoy en día, padres, los hijos se adeudaron, hermano, hasta el cuello, y los papás dicen: hijo, te voy a ayudar, yo voy a pagar esa cuenta. Hay muchos casos que pasan. Y no saben que el papá se enfermó, o la mamá se enfermó, o sus hijos se enfermó, y cómo pagará ese padre. Es un tremendo delito. Por eso a veces cometemos errores sin pensar bien, sin razonar bien. Cometemos errores. Después estamos con las caras largas entre de padres a hijos. Hay problemas. Por eso dice en la Biblia que la raíz de todos los males es el dinero, el amor al dinero. El dinero, hermano, no es pecado tener dinero. Es muy bueno y saludable. El problema es cuando ponemos exigencias demasiadamente al dinero, darle tanta importancia al dinero. Ahí está el problema, que te trae consecuencias en la vida. Por eso hoy en día tanta gente se adeuda con los bancos, con tarjetas, préstamos, en algunos casos hipotecan sus bienes, que su casa, su carro, sus terrenos, hipotecan, hermano. ¿Y a quienes se engordan en este caso? Los bancos, hermano, se llevan todo. Hoy día los bancos se han convertido usureros porque los altísimos intereses hoy prestan dinero, hermanos. Hoy los bancos han aprendido una manía, dar tarjetas. Si eres buen pagador, hermano, te dan tu tarjeta y te dan 5,000, 10,000 soles ya, con un saldo en la tarjeta para que tú gastes.
Y cuando uno no sabe administrar bien las tarjetas, hermano, vas a gastar por gastar. Después, ¿cómo pagas y cómo solucionas el problema hoy en día? El que le habla tiene experiencia en ese campo porque lo vivió un tiempo en esa manera. Por eso, hoy en día, por ejemplo, en este año, Navidad, Año Nuevo, hermanos, ¿cuánta gente se ha deudado con tarjetas en las grandes Ripley, Totos, Emol, Saga para Bella, en tiendas comerciales? Imagínense, hermano, cuánta gente se ha deudado para pagar durante el año, se ha puesto la cadena o la soga en el cuello. Para pagar esa deuda, cumplir con todas esas identidades de negocios, tiene que trabajar fuera de tiempo aún más. Tiene que exigirse a trabajar más y más y más, porque ya no mantiene solamente una familia, ya no solamente tienen que pagar agua, luz, gas, internet, telefónica, etcétera, etcétera, sino que tiene que pagar a otra identidad más. Y cuando el ingreso del económico el ingreso es poco y no solventa eso, entonces ¿qué hace el ser humano? Tiene que trabajar más tiempo. Uno es que se niega a gozar con la familia, número uno. Dos, se descuida de la familia porque más está preocupado en los deudas. Tres, ya no hay descanso, lo que necesita el cuerpo. Este cuerpo necesita descansar para recobrar las fuerzas para el día siguiente. Todo nuestro organismo necesita descansar. El sueño es alimento de nuestros organismos. Pero cuando trabajamos más exigidas las horas, en algunos casos 12, 14, 15 horas, ya duermes, hermano, poquísimas horas. Y tarde o temprano te vienen las consecuencias, las enfermedades por causa del descanso. Y te exigiste porque tú no eres una máquina que nunca te vas a enfermar. Siendo una máquina, hermano, se desgasta y hay que cambiar los repuestos. Cuanto más el ser humano, hermano, se desgasta cuando trabaja fuera del límite. Y por eso vienen las enfermedades, en algunos casos la cardiopatía por falta de descanso. Y en otros casos pierden su matrimonio. Se destruyó el matrimonio porque el marido más se dedicó a trabajar y trabajar y trabajar. Y llegaba horas de la noche y horas de la noche se iba de madrugada. Y la familia está desentendida, la mujer está desentendida del esposo. Entonces llega tarde o temprano, viene la separación matrimonial. Mire qué consecuencias trae las deudas. Trae la desunión familiar, trae problemas familiares, incluyendo los hijos mismos. ¿Por qué? Porque nuestras malas decisiones nos traen consecuencias. Es que el ser humano hoy en día, hermano, tanto abarcado que quiere ya hacerlo rápido y por no esperar el momento para tener tal cosa. Ese es el gran problema que hoy atraviesa esta sociedad, este mundo, aún dentro de los pueblos de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, oyentes, les digo, para prestarnos un dinero hay que pensarlo con los 5 sentidos. Porque hoy día fácil es, hermano, vayas al banco, te prestes unos 5,000, 10,000 soles, perfecto, te va a prestar. Pero tú no sabes, hermano, durante ese año que vas a pagar, te pasan varias cosas de problemas. Número uno, te puedes enfermar y no trabajas y cómo pagas el banco. Esa deuda al banco, dígame. ¿Cómo puedes pagar si te enfermaste y estás adeudado? O se te enfermaron los hijos o la esposa se enfermó con una enfermedad crónica incurable. ¿Y cómo pagas al banco por meter esa pata? Dígame. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser sabios, sensatos para actuar en esta manera de préstamos del banco. En la Biblia dice claramente, confórmense que tengan que comer y que vestirse y siembran tesoros arriba en los cielos.
Pero el ser humano lamentablemente se cree que es eterno, quiere tener el mundo en sus manos. Lo que tiene el vecino, el amigo, yo también quiero ser igual que él. A veces queremos dar las buenas educaciones a nuestros hijos y los hijos a veces no responden la expectativa de los padres. Y al final repiten de año, al final nada se hizo y el papá y la mamá se sacaron la mugre trabajando y los hijos no responden, hermano. ¿De qué sirvió tanto sacrificio? De nada. Ese es el gran problema, por eso dice aquí en este versículo 26, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Fiador significa no seas garante de nadie. No puedes garantizar. Tu padre, madre, no garantices a tus hijos en deudas bancarias, en préstamos. No garantices a tus hijos tampoco, a tus amigos, ni a la familia, a nadie. Porque tarde o temprano te va a tener consecuencias en la vida. Tarde o temprano vas a asumir esa responsabilidad de lo que no es tuyo. Pues dice no seas fiador, significa no seas garante. Eso hay que tener bastante cuidado, amados hermanos, amigos oyentes, en estos puntos específicos. Por eso aquí en la Biblia previene, hermano, que el Hijo de Dios te previene para no cometer errores. Pero a veces el ser humano más se vale de su propia conciencia, de su criterio humano y comete tus graves errores. Después tiene que pagar y se aleja de Dios por esta deuda. El tesoro más grande es amar a Dios. El tesoro más grande es servir a Cristo. El tesoro más grande es vivir en espíritu para tener recompensa arriba en los cielos. Porque el tesoro terrenal es perecedero. Tarde o temprano se va de tus manos. El dinero que tienes es como el amante. Hoy día el dinero está en tus manos, lo acaricias. Y mañana se va con otro y el otro lo estará acariciando ese dinero. Lo idéntico es el dinero, hermano. Hoy día está contigo ese dinero y mañana otro lo está gozando. Posterior otro lo estará gozando. Así el dinero pasa de mano en mano. En algunos casos grandes empresarios, economistas estaban en la cúspide económico. Hoy en día, ¿qué son? Pordioseros en la calle, hermano. Cayeron al abismo en la pobreza, en la miseria, en la cochina calle. Hay muchos casos que se ven en la sociedad en este mundo. Siguiente versículo dice, 27. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Vienen los embargos ahí. Hoy en día la gente se hipoteca su casa, hipoteca su carro, hipoteca sus terrenos, sus bienes por un préstamo altísimo de los bancos. Y cuando no puedes pagar, hermano, el banco te quita tu casa, te deja en la cochina calle. Se apodera el banco cuando hipotecas. Por eso hipotecar una casa es bien complicado en esta vida, hermano. Cuando no puedes pagar. Porque me vuelvo a repetir, hermano, tú te prestas, pero tú no sabes cómo pasarás este año, sano o enfermo, o perderás el empleo. ¿Cómo sabes, hermano? Tú eres adivino para que digas, no, si lo pago en un año, y tú no sabes cómo amaneces el día de mañana. Tú no sabes cómo puede estar el mes que viene. Puede estar en la miseria, hermano, en necesidades, y el banco no te perdona, el banco te cobra sí o sí te cobra, y si has hipotecado, intervienen tus bienes y te quitan, hermano. Por eso dice aquí, si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Te embargan todos tus bienes, todo lo que tú tienes, te embargan, hermano, y te quedas en la cochina calle. Vea, hermanos, lo que implica cuando uno hace las cosas indebidas que no son correctas.
implica demasiado nuestra vida cuando hacemos las cosas no correctas. Hacemos nuestras cosas con malas decisiones, con malos proyectos. Cometemos tantos errores que nos lamentamos en la vida, hermanos, y arrasamos, atraemos malestar a nuestra esposa, a los hijos, a los hermanos, etcétera, etcétera. Traemos consecuencias y muchos por dedos se han ido presos a la cárcel. Hermano, cuando no pueden pagar se van presos. Es algo terrible. Terrible, amados hermanos. Yo les digo así porque yo tengo una experiencia de haber vivido 14 años con deuda al banco con tarjetas. Si le estoy explicando porque le he vivido en algún momento, he vivido que cometí mis graves errores, hermano, por mis malas decisiones. No supe escuchar a mis tíos, no supe escuchar a mi familia y siempre me valí de mi criterio humano pensando que iba a ser bien. Al final aún he caído a tener problemas familiares. Aún me he complicado, hermanos, en mi vida personal. Que a mí me agarró, hermano, cardiopatía de mi corazón, casi me muero. Gracias a esto, porque trabajé 14 a 15 horas diario. Me exigí demasiado, creyendo que soy una máquina que puedo responder. Y eso, por eso, hermano, le digo la verdad, no lo deseo ni a mi peor enemigo que viva en este tormento que le he vivido. No le deseo a nadie que viva con esta pesadilla de las deudas que no te deja dormir. No tienes paz contigo mismo, porque paras renegando, paras preocupado, sabes, sin saber qué hacer, de dónde sacar dinero para cumplir con el banco. Muy aparte hay que pagar el agua y la luz, el internet, telefónica, aparte de la comida, colegio, etcétera, vestimenta, la ropa para los hijos, o los hijos se enfermaron. Hermano, ¿de dónde crees que va a salir? Entonces el hombre, el jefe de casa, hermano, vive atormentado, no duerme, no tiene paz, ni en su sueño puede dormir bien, porque está la preocupación por todos los suelos, hermano. Y cuando la esposa a veces no comprende, hermano, te reclama, necesito dinero, esto, y peor se la fregó. Y los hijos cuando son jóvenes, peor no comprenden. Piden y se la fregó al papá. ¿Y el padre qué? No es un robot, no es una máquina. No es una bestia de carga para que trabaje las 24 horas sin descanso, sin parar. Eso es el gran problema hoy en día que está pasando en la sociedad y dentro de los pueblos de Dios. Qué tremendo problema, hermano, nos metemos a veces cuando tenemos estas dificultades, por estas malas actitudes, teniendo criterios humanos, y nos arrasa a maldición. Nos arrasa, hermano, aún nos trae la muerte cuando uno tiene tus problemas. ¿Cuántas personas mueren, hermano, por deudas? Cuando la perdieron todo, se suicidan. ¿Cuántas personas, hermano, perdieron todo? Se volvieron alcohólicos anónimos. ¿Cuántas personas perdiendo todo esto? Su mujer y sus hijos lo abandonaron. Hoy en día, como esas personas están viviendo, duermen, hermano, en las calles, en los cartones, pasando frío. ¿Y cuántas personas, hermano, murieron con enfermedades de tanta preocupación? Todo por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones. Traemos maldad y malestar en la familia y traemos la muerte también en algunos casos a uno mismo y a los hijos. Qué tremendo problema. Por eso este tema da mucho que hablar. Este tema tiene que llegar a los corazones de las personas y tomen reflexión y no cometan el mismo error que de tantos que cometen errores. Veamos otro libro San Mateo, capítulo 6. Ahí vamos a ver, hermano, deuda de perdón. Vamos a ver ahí qué es lo que habla en este capítulo 6, versículo 12.
Mire, hermanos, nos va a aclarar falta de perdón también ahí. Vamos a entrar a esa etapa, falta de perdón. Hemos hablado de préstamos, de pagar, etcétera, etcétera. Hemos hablado bastante de ese tema. Ahora vamos a ver un poquito el falta de perdón también es deuda, amados hermanos. En este caso, falta de perdón, tenemos que ver mucho con el prójimo y con Dios mismo, con el Padre. Tenemos que ver con estos dos personajes que es el Padre eterno, Dios, y con el prójimo y con uno mismo. Vamos a ver este versículo porque está hablando en tres componentes: el Padre, el prójimo y tú mismo. Dice en este versículo 12. Amados hermanos, dice capítulo 6, libro San Mateo, capítulo 6. Vamos a analizarlo, hermanos. Es algo contundente que a veces nosotros pasamos desapercibidos y no comprendemos. Capítulo 6, versículo 12 y en adelante vamos a ver otros versículos más. Dice en esta manera, escúcheme. Acá vamos a ver el Padre Nuestro. Antes de nada, el Padre Nuestro tiene que ver mucho con este versículo 12. Por ejemplo, cuando los discípulos le dicen a Jesús, a Yeshua, le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Entonces Jesús le enseña en esta manera, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, estás en la tierra. Vea usted. Santificado sea tu nombre, venga tu reino del cielo a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Paremos ahí. Paremos en el versículo 12. Dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Hermanos, acá hay algo, un misterio tan escondido que muchos no lo entienden y pasa desapercibido en este versículo. Dice: perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Acá viene una palabra. Para decir esa palabra, primero tú tienes que ser ejemplo para decirle a Dios: Padre, perdóname, así como yo perdono a los que pecan contra mí. Esa palabra no nos corresponde hablar a cualquier persona, amados hermanos. Porque acá te estás poniendo de ejemplo. Y le cuestionas al Padre diciendo: Padre, perdóname mis pecados, así como yo perdono a los que pecan contra mí. Ahí está el grave problema, hermanos. Para que tú menciones esa palabra, tú tienes que ser ejemplo de perdón. Primer punto. No tener rencor a tu prójimo. Hagan de lo que te hagan, nunca le tengas rencor ni resentimiento. Porque caso contrario, si tú tienes rencor y resentimiento, hermano, eres un hipócrita y un mentiroso. Mire lo que dice este versículo. Por eso acá en este versículo hay un tremendo fundamento. Primero al Padre dice: perdóname así como yo perdono. Estás mintiendo. Ahí es una mentira. Y al mismo tiempo eres hipócrita. Perdonas a la gente, pero no de corazón, solo de labios. Y Dios lo sabe, el Padre lo sabe. Para Él no hay nada cubierto, todo está descubierto. En pocas palabras, estamos desnudos delante del Padre eterno. Acá hay un grave problema, que el pueblo de Dios comete gravísimos errores. No hay conciencia, ni lógica, ni para poder mencionar esta palabra.
Siguiente versículo dice, 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ahí está. Primero, nosotros tenemos que ser ejemplo para decir, Padre, perdóname. Pero si tú no perdonas, entonces no tienes nada que decirle al Padre, perdóname, porque tú estás con heridas, con resentimiento, con orgullo. Estás, hermano, enfermo. En pocas palabras, estás enfermo del corazón y de tu corazón estás enfermo y de tu conciencia. Para decir al Padre, perdóname, primero aprende a perdonar a tu prójimo, a tus hijos, a tu amigo, oyente, a ti mismo. Perdónate tú mismo. Porque en la Biblia dice, ámate tú mismo. Hay una ley que debemos amarnos, entonces no nos autoengañemos. Porque si te engañas, tú mismo te estás faltando el respeto. Ahí sí, porque dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial que te perdonará a ti. Tú sabes en tu conciencia que perdona, no tienes rencor, nada de tus defectos. Ahí sí tienes con la frente en alta decir, Padre, perdóname, porque estoy bien con mi prójimo, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, estoy bien en el trabajo, estoy bien en la iglesia, con los hermanos, estoy bien. Ahí sí, saca pecho con la frente en alto, dile, Padre, perdóname, y el Padre te va a perdonar. Porque Él ve tu corazón y tu conciencia, hermano. 15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahí está, ¿ve? ¿De qué está hablando? Si te niegas, ¿qué significa? Que tú tienes que humillarte y pedir perdón. Pero acá vamos a hablar un poquito más del perdón. Hay muchos hermanos que dicen, él pecó contra mí, me faltó respeto, él que venga a pedir perdón. Pero no es así. Cristo cuando vino, hermano, murió en la cruz, cargó las culpas de todos sin tener culpa. Él asumió los delitos de toda la humanidad. Él cargó el pecado de los asesinos. Cargó el pecado de los violadores. Cargó el pecado de los drogaditos. Cargó el pecado de los adúlteros. Cargó el pecado de los fornicarios. Cargó el pecado de los ladrones. Cristo cargó, hermano. Cristo cargó el pecado de los adúlteros, de los asesinos, de los borrachos, de los maldicientes, de los brujos. Todo cargó Él sin tener culpa. Y todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mejor es la palabra que nos considere como ignorantes, no por sabios. En cambio ahora el ser humano quiere ser mejor que Cristo, mejor que Dios. No. Él falló contra mí, me faltó respeto, que venga, yo lo perdonaré. Pero yo no voy a ir a pedir perdón porque no tengo la culpa. Está dentro de los pueblos de Dios. Pero no es así, hermano. Usted, tengas culpa o no tengas culpa, vaya a asumir tu responsabilidad, cargar la culpa que no es tuyo. Pidiendo perdóname, asume la responsabilidad de lo que no es tuyo y pide perdón, que te perdone. Estarás bien delante de Dios. Estarás bien espiritual, estarás bien delante de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Hoy en día las iglesias se han convertido orgullosos porque un espíritu de orgullo está arrasando en los pueblos de Dios. Y un espíritu de criterios humanos está arrasando en los pueblos de Dios. Se creen los sabios. Como dice en la Biblia, al hombre le parece que todo camino es recto,
Pero no es así, el único camino es Cristo. Los restos, los caminos, los restos te conduce al infierno, hermano, a condenación, al abismo. Por eso, este versículo da mucho que hablar, hermano. Mucho que decir, mucho que devanar el pan. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará a tus pecados. Por eso el pueblo de Dios no tiene que tener orgullo. Que deje el orgullo, ser humilde, manso como una paloma. Y aprenda a perdonar. Aprenda a cargar las cargas de otros, como Cristo cargó lo que no es suyo. Bendito sea, Señor. Eso es lo que implica. Todo esto en este versículo da que decir, hermano, la deuda, falta de perdón.